Hola niños, muy buenos días. Soy la profesora María y en esta clase vamos a continuar con las funciones compuestas, cuyo objetivo es realizar composición de funciones. Vamos a recordar el concepto de composición de funciones. Dos o más funciones que están contenidas una dentro de la otra se llaman funciones compuestas. Dadas dos funciones f de x y g de x, se define la función compuesta de f de x con g de x como f o g de x, la que también se puede escribir como f de g de x. Vamos a ver un ejemplo ahora con los diagramas sagital. F de x va a ser igual a 2x y g de x corresponde a la función 3x más 1. Aquí tenemos en el primer conjunto los elementos del dominio para f. Vamos a aplicar la función f, que sería que a cada elemento del conjunto del dominio o del primer conjunto le vamos a multiplicar por 2. Nos quedaría como resultado negativo 2 por 2 nos da negativo 4. Negativo 1 por 2 nos da negativo 2. 0 por 2 nos da 0. 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Luego, a estos resultados le vamos a aplicar la función g, que nos dice multiplique por 3 el valor de x y súmele 1. Entonces, si el primer valor es negativo 4, vamos a reemplazar. 3 por negativo 4 nos da negativo 12 y al sumarle 1 nos queda negativo 11. Vamos con el siguiente elemento. Negativo 2 por 3 nos da negativo 6 y al sumarle 1 vamos a obtener el negativo 5. Cuando toma el valor 0, nos quedaría 3 por 0, 0 y más 1, 1. Y así podemos corroborar con los otros dos elementos que nos quedan. Vamos ahora a encontrar la función compuesta g o f de x, que aquí claramente dice desde el f al resultado de g inmediatamente, directamente, y nos da 6x más 1. Como lo sabemos, veamos, vamos a evaluar el negativo 2 en la función que acabamos de descubrir. 6 por x más 1. 6 por negativo 2 nos da negativo 12 y al sumarle 1 nos queda 11. Cuando x vale negativo 1, 6 por negativo 1 nos da negativo 6 y al sumarle 1 nos queda negativo 5. Y así podemos verificar qué sucede con cada uno de estos elementos y vamos a llegar a estos resultados. A esa composición de funciones se le denomina g o f de x. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo de manera algebraica. Sea f de x igual a 2x, g de x igual a 3x más 1, vamos a encontrar f o g de x. Lo haremos de la siguiente manera. De acuerdo a la definición, g o f de x es lo mismo que decir g de f de x. Por lo tanto, vamos a aplicar primero la función que está más adentro del paréntesis, que sería f de x. Es decir, anotamos g y en vez de f de x vamos a anotar su expresión, que es 2x. Aquí tenemos la igualdad. Entonces nos quedaría g de 2x. Luego vamos a aplicar la función g y la función g nos dice multiplique por 3 el valor o la expresión que tenemos en el paréntesis y súmele 1. Entonces vamos a obtener 3 por lo que tenemos en el paréntesis de g, que sería 2x. 2x y le vamos a sumar 1. Ahí hacemos el reemplazo. Finalmente resolvemos la operación. 3 por 2x nos da 6x más 1. Hasta ahí llegamos porque no podemos seguir reduciendo ya que no son términos semejantes. Entonces tenemos aquí el resultado. G o f de x es igual a 6x más 1. Vamos a continuar ahora con otros ejemplos. Calcula las funciones compuestas. Sean f de x igual a 3x y g de x igual a 2x menos 1. Vamos a calcular primero f o g de x y luego vamos a calcular g o f de x. Nos vamos a dar cuenta que no son conmutativas. Veamos para la A. G o f de x se escribe f de g de x. Entonces reemplazamos por la definición f de, en vez de g de x, anotamos la expresión que corresponde a g de x, 2x menos 1. Ahí lo tenemos. Y luego aplicamos la función f.
que nos dice multiplique por 3 el valor que tenemos o la expresión que tenemos en el paréntesis. ¿Qué expresión tenemos en el paréntesis? 2x menos 1. Es esto lo que vamos a multiplicarlo por 3. Y vamos a obtener, multiplicando término a término, 3 por 2x, 6x, y 3 por negativo 1, negativo 3. Por lo tanto, para la A sería 6x menos 3. Veamos la B inmediatamente, G o F de X. G o F de X se escribe G de F de X. Es igual a G de F de X es 3X, así que reemplazamos. Y luego aplicamos G, que nos dice multiplique por 2 el valor o la expresión que está en el paréntesis y réstele 1. Entonces nos quedaría 2 por lo que tenemos en el paréntesis, que sería 3X menos 1. Al resolver, tenemos 2 por 3X es 6X menos 1. Sería la respuesta para G de F de X. Tenemos otro ejemplo. Ejemplo número 2. La función f, que sería x más 2, partido por 2x más 1. Y la función g, raíz cuadrada de x. Vamos a calcular f o g de x. Entonces, aplicamos nuevamente la definición, que sería f de g de x. Pero g de x es raíz de x. Reemplazamos aquí. Y después, ¿qué nos dice la función f? Nos dice al valor de x le sumamos 2 y lo dividimos por el doble del valor de x más 1. Simplemente reemplazamos. Donde aparezca x, anotamos la raíz de x. Y aquí tenemos el resultado. Para la B nos piden calcular g o f de x, cuyo equivalente sería g de f de x. Por lo tanto, vamos a anotar g de f de x corresponde a toda esta expresión racional, así que lo escribimos ahí. Y luego dice, aplicamos g de x, que debemos anotar la raíz cuadrada de la expresión que tengamos en paréntesis. O sea, nos quedaría esta expresión, raíz cuadrada de lo que tenemos aquí en paréntesis. Muy bien, continuamos entonces con el último ejemplo, que es el número 3. Nos dan las funciones f de x igual a 5x, g de x igual a x cuadrado más 1 y h de x igual a 1 partido por x. Nos piden f de g de x, entonces vamos a obtener f de, ¿cuánto vale g de x? X cuadrado más 1, aquí lo anotamos. Y luego aplicamos la función f, que nos dice multiplique por 5 lo que tenemos en paréntesis. ¿Y qué tenemos en paréntesis? Esta expresión. Así que nos quedaría 5 por, le ponemos un paréntesis porque hay más de un término, y multiplicamos término a término. 5 por x cuadrado nos da 5x cuadrado y 5 por 1, 5. Ese es el resultado. Vamos a encontrar ahora g de f de x. Entonces sería g de 5x, porque eso es f de x. Aquí lo tenemos y vamos a reemplazar ahora 5x en vez de x. O sea, vamos a aplicar g y nos dice a lo que tenemos, a lo que está dentro del paréntesis, lo elevamos a 2 y le sumamos 1. ¿Qué tenemos dentro del paréntesis? 5x. Por lo tanto, ese es el término que vamos a elevar a 2 y le vamos a sumar 1. El resultado nos daría, por supuesto, 25x cuadrado más 1. Finalmente, en C nos piden h de g de f de x. Entonces vamos a hacerlo desde el paréntesis que está más al interior hacia afuera. H de g de f de x, pero f de x es igual a 5x. Así que reemplazamos inmediatamente. Ahora aplicamos g. Y g nos dice eleve al cuadrado y súmele 1. Entonces vamos a tener h de 5x y vamos a elevar al cuadrado, le sumamos 1. Tenemos la siguiente expresión, la que podemos desarrollar, ya que 5x por 5x nos da 25x cuadrado más 1. Y finalmente le aplicamos h de x, que nos dice 1 dividido en x. 1 dividido en lo que tenemos aquí en el paréntesis, es decir, 1 dividido en 25x cuadrado más 1.
A continuación tenemos ejercicio propuesto. Lo pueden resolver en una hoja y enviar para revisar. Muy bien, muchachos, espero que hayan comprendido la clase.